Hola, bienvenidos a un programa más de Puebla en Casa. Soy la profesora Ivonne Juárez Lorenzo y en este tema hablaremos de cómo transformar un texto narrativo a obra de teatro y así poder representarlo. Por ejemplo, seguramente en tu localidad has escuchado la leyenda de La Llorona, una historia de amor, traición, decepción y muerte, que te puede provocar escalofrío al escucharla. Ahora, ¿imaginas ver la representación teatral? Veamos la siguiente imagen para recordar nuestro aprendizaje esperado. Muy bien. El título de este tema, que se abra el telón. El ámbito, la literatura. El aprendizaje esperado. Selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y representarla. Práctica social del lenguaje, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Todos estos datos vas a poderlos encontrar en tu libro de texto. Para comenzar, ¿te gustaría ser actor o escritor? Porque en este tema vas a tener la oportunidad de sacar tus habilidades escritoras y actorales. Te recomiendo tengas cerca tu libreta de apuntes y tus lapiceros para tomar las ideas más importantes. Recuerda poner mucha atención. Seguramente has tenido la oportunidad de escuchar diversas historias de tus padres o abuelos, como algunas leyendas o su historia de amor. Tal vez alguna anécdota que vivieron cuando salieron de viaje, una experiencia que marcó su vida. ¿Has puesto atención cómo cambia su voz cuando nos cuentan esas historias? ¿O la emoción que se transmite cuando las narran? Bueno, en esta clase aprenderás a transformar un texto narrativo para poderlo representar en obra de teatro. Suena interesante, ¿no? Reflexionemos un poco. Seguramente has leído cientos de cuentos, leyendas o mitos, pero ¿alguna vez has visto una obra de teatro? Y lo más importante, ¿has visto la representación teatral de una narración? ¿Sabías que algunos libros o novelas son transformados para realizar las obras de teatro o películas? Un ejemplo muy claro es Harry Potter, que pasó de ser un texto narrativo a una película. Continuemos. Vamos a aprender o vamos a recordar las características de los textos narrativos. Veamos la siguiente imagen. ¿Qué son las narraciones? Una narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos, relatados de manera ordenada y específica, ya sean reales o no. En otras palabras, es una historia que se cuenta. Algunos textos narrativos son el cuento. Relata un suceso con una trama sencilla y pocos personajes. La leyenda. Normalmente pasa de voz en voz y trata de explicar fenómenos paranormales con una mezcla de hechos reales y fantásticos. El mito narra sucesos fantásticos que tratan de explicar el origen de algunos fenómenos naturales como los rayos. La fábula son relatos de ficción con una moraleja, es decir, una enseñanza, y normalmente sus personajes son animales u objetos inanimados. La novela es una narración extensa, donde existen varios personajes y conflictos. La narración junto con la descripción y los diálogos forman los recursos fundamentales para una composición de una historia y seguramente en la primaria tuviste la oportunidad de leer algunos. En la siguiente imagen podemos observar los elementos de los textos narrativos. Primero tenemos al narrador. Este puede ser omnisciente, es decir, que lo ve todo. Protagonista, el que cuenta su propia historia. O testigo, aquel que está contando lo que está observando. Otro elemento importante
son los personajes. Estos pueden ser protagonistas, antagonistas o de ambiente, es decir, el bueno y el malo y todos los que ayudan. Las acciones es todo lo que se cuenta, es decir, todo lo que pasa en la historia. Los espacios son los lugares donde se está desarrollando nuestra historia. Este puede ser en un parque, en una hacienda, en la escuela o en la calle. Los tiempos es el momento o la época, es decir, en qué momento se está desarrollando la historia. Puede ser por la mañana, por la noche, hace un año o incluso hace 100 años. Y la trama es el total de anécdotas, es decir, el total de todas las acciones que están presentando en nuestra historia. En la siguiente imagen podemos observar la estructura de estos textos narrativos. Inicio. Es donde se presentan los personajes. En el desarrollo, el conflicto comienza a presentarse. El clímax es donde ese conflicto estalla. En el desenlace o final, se da la solución al problema. Un ejemplo. En el cuento de Caperucita Roja, el inicio es cuando se presenta a Caperucita Roja, la mamá, y le comenta que tiene que ir con la abuelita. En el nudo es cuando la niña sale y toma otro camino y se encuentra al lobo. El clímax es cuando la niña llega a la casa de la abuelita y comienza a preguntarle al lobo disfrazado qué ojos tan grandes, qué orejas tan grandes, hasta que llega el momento en donde dice, ¿qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Y el lobo dice, para comerte mejor. Esta parte se le conoce como clímax. ¿Cuál es el desenlace? Cuando el cazador llega a rescatar tanto a Caperucita Roja como a la abuelita. Muy bien. Los textos narrativos también se dividen en subgéneros y esto lo vamos a observar en la siguiente imagen. Tenemos primero la ciencia ficción. Esta relata aspectos imaginarios, conquista del espacio, mutaciones, alienígenas y tecnología muy sobresaliente. Posteriormente tenemos al policíaco, donde su nombre lo indica. Habla de policías, detectives, criminales y generalmente se está investigando algún suceso. Después tenemos el subgénero de terror. Este provoca un poco escalofrío e incluso puede llegar a provocar miedo. El melodrama, aquí los aspectos sentimentales salen a flote. Provocan emociones en los lectores como el amor, desamor, ilusión y desilusión. Y por último tenemos al fantástico, donde se rompe la realidad. Aquí los dragones y las hadas hacen su aparición. Muy bien. Probablemente, después de escuchar la información anterior, vino a tu mente una serie de historias muy interesantes que puedes utilizar para este tema. Recuerda que debes elegir un texto narrativo, de preferencia que sea sencillo y de una extensión corta. Ahora, vamos a analizar las características de la obra. Pasemos a nuestra mesa. Muy bien. Características del guión teatral. Primero tenemos a los personajes. Los personajes son aquellos que van a actuar, que van a hablar. Y tenemos también a protagonistas, antagonistas y todos aquellos que nos están ayudando para que nuestro protagonista y nuestro antagonista lleven la historia. Después tenemos los actos. Son la división de nuestra obra. Aquí hay cambios. El cambio es de la escenografía, el cambio puede ser del vestuario de nuestros actores. Y los actos se dividen en escenas. Cabe aclarar que también tenemos obras de un solo acto. Las escenas
son las entradas y salidas de los personajes. Es decir, que nuestro escenario no se puede quedar solo. Siempre debe existir al menos un personaje. Los diálogos, pues, son los textos que expresan nuestros actores. Las acotaciones son muy importantes porque son las acciones que va a realizar nuestro actor, es decir, la actuación. Los signos de puntuación también juegan un papel muy importante, ya que nuestras acotaciones van encerradas entre paréntesis. Estas no se dicen, se actúan. También podemos tener signos de admiración, las que indican la sorpresa o la emoción, o nuestros signos de interrogación para darle la pronunciación adecuada y correcta. Tenemos nuestro escenario. En el escenario, pues, es el lugar donde se va a presentar la obra. Esta debe tener una escenografía adecuada al lugar y al tiempo de nuestra obra. Y obviamente debe tener un telón que se abre al iniciar y se cierra al finalizar. Muy bien. En este momento es importante conocer cómo vamos a transformar nuestro guión o nuestro texto narrativo a guión teatral. Y vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a elegir y a leer un texto narrativo. Ok. Segundo, vamos a tomar notas sobre nuestros personajes. Tercero, identificar el lugar o lugares donde se desarrolla la acción o la historia. Cuarto, las acciones principales, que son las que nos van a guiar para realizar toda nuestra obra. Y por último, la época. Esta la puedes dejar tal cual como está en tu texto narrativo o la puedes adecuar o transformar a la época actual. Muy bien. Para poder transformar nuestro texto narrativo, veamos la siguiente imagen de un fragmento del Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. El estudiante no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor. El joven volvió a su habitación y se quedó dormido. Cuando la luna brillaba, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas hasta que nació una rosa roja. La rosa más hermosa de cuantas hayan existido jamás. «Mira, mira», gritó el rosal, «ya está terminada la rosa». Pero el ruiseñor no respondió, pues yacía muerto sobre las altas hierbas con el corazón traspasado de espinas. A mediodía, el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. «¡Qué extraña buena suerte!», exclamó. «He aquí una rosa roja». E inclinándose, la tomó. Con ella en la mano fue a ver a su amada para ofrecérsela. ¿Qué te pareció? Un cuento bastante hermoso que te invito a leer completo. Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo de cómo transformar ese texto narrativo en guión teatral. Veamos la imagen en nuestra mesa. Muy bien. Primero, tenemos que identificar, o más bien, elegir nuestro texto para poder transformarlo. En este caso es el del Ruiseñor y la Rosa, que ya se leyó previamente. Muy bien. Ahora, dice que debemos identificar a los personajes. Aquí tenemos nuestro texto narrativo. Dentro de los personajes que encontramos en este texto está el ruiseñor, el joven estudiante,
y la doncella. ¿Sí? Después dice que hay que identificar el lugar o lugares donde se desarrolla la historia. Tenemos un jardín, ¿sí? Tenemos una ventana que da por entendido que debe ser una casa. Las acciones principales. El joven se enamora, ¿sí? Pero se lamenta por no tener la rosa roja que le pide la doncella. Ah, pero el ruiseñor lo escuchó y está dispuesto a ayudarle. Por último, la época. En este caso, este cuento se creó en 1888. Tú puedes utilizar esa época o lo puedes transformar a la época actual. Ahora veamos cómo queda en el guión de obra de teatro. Muy bien. Primero, los personajes se van a anotar al principio. En el caso del guión, ya no se va a decir los lugares, al contrario, se van a observar. Para eso vamos a tener la escenografía. Aquí ya no se va a indicar, sino que lo vamos a poder ver. Siguiente. Al ir cambiando nuestras acciones, deben ir cambiando nuestras escenas o nuestros actos. Y aquí ya cada uno de los personajes tiene su propio diálogo. Vamos a hacer la comparación. Narración, guión de teatro. La narración, el narrador juega un papel bastante importante porque es quien está contando toda la historia y quien está indicando los diálogos. Y la descripción de lugares es muy importante. En el guión de la obra de teatro, cada personaje ya tiene su propio diálogo y está bien definido. Aquí ya no es necesario ser tan descriptivo en los lugares porque lo vamos a poder observar con la escenografía. ¿Sí? Muy bien. Espero que se vaya entendiendo. Ahora, veamos el siguiente video con la representación en Teatro de Sombras del cuento que acabamos de leer. Dijo ella que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja, pero en todo mi jardín no hay ni una rosa roja. Desde su nido, lo oyó el ruiseñor y miró en torno suyo a través de las hojas desconcertado. Ah, ni una rosa roja en todo mi jardín. Ah, de qué cosas tan pequeñas depende la felicidad. El príncipe da un baile mañana por la noche y mi amada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo y la tendré en mis brazos. ¿Por qué llora? Llora por una rosa roja. ¿Por una rosa roja? ¡Qué tontería! Yo lo ayudaré. Le conseguiré una rosa roja. ¿Me darías una rosa roja? Y te cantaré mis canciones más dulces. Mis rosas son blancas, pero busca a mi hermano que crece bajo el viejo reloj. Gracias, así lo haré. ¿Me darías una rosa roja? Y te cantaré mis canciones más dulces. Mis rosas son amarillas. Ve con mi hermano que crece bajo la ventana del estudiante. Tal vez él te dé lo que necesitas. Gracias, iré a ver a tu hermano. ¿Me darías una rosa roja? Y te cantaré mis canciones más dulces. Te daría una rosa roja, pero el invierno me ha marchitado y no tendré más rosas este año. Solo necesito una sola rosa roja. ¿Hay alguna forma de conseguirla? Sí, pero no me atrevo a decírtelo. Es terrible solo de pensarlo. Dime, por favor. No soy miedoso. Tienes que hacerla con música de tu corazón y teñirla
con sangre de tu corazón. Debes cantar para mí con el pecho apoyado en las espinas durante toda la noche, y las espinas atravesarán tu corazón, para que tu sangre corra por mis venas y se convierta en mi propia sangre. La muerte es un buen precio por una rosa roja, y todo el mundo ama la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Sé feliz. Tendrás tu rosa roja. La crearé para ti, con música, y la teñiré con mi sangre. Lo único que te pido es que seas un verdadero enamorado. Mira, mira. Ya está terminada la rosa. ¿Ruiseñor? Pero el ruiseñor yacía muerto entre las espinas. ¡Qué buena suerte! ¡Qué hermosa rosa roja! Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja. Esta noche, si la acercas a tu corazón, cuando bailemos juntos, ella te dirá cuánto te quiero. Temo que esta rosa no combine con mi vestido. Además, hay otro que me ha traído joyas de verdad, que valen más que las flores. ¡Qué ingrata eres! ¡Qué tontería es el amor! No tiene lógica. Volveré a los libros de filosofía y metafísica. Muy bien. ¿Notaste la diferencia entre la forma escrita y la representación? ¿Cuál te gustó más? Ahora te toca a ti. Transforma tu narración considerando las siguientes preguntas. Primero, ¿quiénes son los personajes principales? ¿En qué lugar o lugares se desarrolla la historia? De acuerdo con la época, ¿cómo crees que era su forma de vestirse o de expresarse? ¿Cuáles son las acciones más importantes de la narración? ¿Y cuál es el conflicto principal en la historia? Después de responder estas preguntas, estás listo para comenzar a transformar tu texto y poder representarlo. Es tiempo de transformar. Y puedes solicitar a los miembros de tu familia que te apoyen y hagan la representación de tu obra. Puedes usar el texto que más te guste o utilizar los ejemplos de tu libro de texto. Para terminar, hagamos una recapitulación rápida y observemos la siguiente imagen. Muy bien. La narración o el texto narrativo es aquel que te cuenta algo, como un cuento, una leyenda, una fábula. Normalmente en nuestra vida diaria estamos platicando hechos, sucesos, historias y mucho más. Es decir, también estás contando o narrando algo. En el caso del guión teatral, que se pasa a obra de teatro, es para representar. Ambos tienen tres elementos importantes: los personajes, la trama y el ambiente. En un texto narrativo tenemos estos tres puntos y en la obra de teatro también. Muy bien. Recuerda que para poder transformarlo debes identificar el tema, el conflicto principal, los personajes más sobresalientes, el tiempo y lugar donde se desarrolla la historia. Recuerda que representar una obra con ayuda de tu familia no solo será un aprendizaje significativo, sino también un pasatiempo para convivir con tu familia y poder divertirte. Sé creativo, conviértete en lo que tú quieras y utiliza los diferentes medios que tienes a tu alcance. Puedes grabar un video y compartirlo en tus redes sociales. O, ¿por qué no?, hacer un teatro guiñol o de sombras. Y tal vez entre ustedes esté un futuro actor de la pantalla grande o que se presente en los mejores teatros. Soy la profesora Ivonne Juárez Lorenzo,
Me despido de ustedes esperando tengan un excelente día y les deseo mucho éxito en sus representaciones. Hasta pronto.